Así es, hermanos, cuán grande es nuestro Dios, cuán glorioso es ese Dios en el que hemos creído. Hermanos, les doy la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo por este medio. Reciban un cordial saludo de nuestro hermano y pastor Andrés Monroy. Y también, hermanos, ante toda esta situación que seguimos pasando todavía, como se ha platicado, de tanta incertidumbre, se oyen muchos puntos, ¿verdad? Sobre todo en este tipo de medios donde y ya son los jinetes del apocalipsis y ya viene el fin y ya estamos cerca y ya Cristo no tarda. Pero si recordamos, hermanos, que se nos han dado unas enseñanzas muy importantes, y quiero aprovechar así de rápido este momento para recordarles, hermanos, para tener con qué respaldar nuestra creencia, nuestra doctrina, para tener con qué defender aún también esta doctrina. Recuerden, hermanos, y no es un anuncio publicitario, pero recuerden que tenemos, para poder entender en qué tiempo estamos y cómo vamos en estos tiempos, tenemos la trilogía del Dr. Brian Bailey, que fue La Segunda Venida. Es uno de los libros que es escrito por él para poder entender estos tiempos. Tenemos también el libro de Apocalipsis, y para respaldar aún lo que se ha estado viendo por medio del hermano Antonio, el libro de Daniel. Para poder entender, hermanos, los tiempos, para poder entender cuál es el propósito de Dios, qué es lo que quiere Él, es prepararnos para esa venida, hermanos. Es por eso, amados hermanos, que en esta hora doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, que aunque no estemos en la iglesia, pero por este medio podemos estar juntos, hermano. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y para que le dé gracia a Antonio, que la pueda expresar y pueda dar de esa palabra lo que el Espíritu le dé. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das en este día de poder presentarnos. Amado Señor, te ruego por favor que en tu infinita misericordia, tu Espíritu Santo, guíe a Antonio para que pueda expresar la palabra que tienes para este día. Utiliza este vaso, Señor, con el propósito de engrandecer tu reino. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos unos oídos, Padre, para oír, unos pies para caminar bajo esa palabra. Te rogamos, Padre, que bendigas esta hora, que bendigas este propósito que tenemos para tu gloria y para tu honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Buenas noches, mis hermanos. Pues como cada miércoles ya estamos listos, preparados para un tema más, del cual espero que Dios nos hable, que su palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón y podamos llevar fruto, que esa palabra caiga en buena tierra y produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Que no dejemos caer esta palabra a tierra, en el camino, donde vengan las aves y se lo lleven, ni en espinos, ni en pedregales, sino que sea en buena tierra. Así que hay que disponer nuestro corazón, hermanos, porque la semana pasada había comentado que íbamos a hablar acerca del anticristo, y vimos el espíritu del anticristo. Pero me sentí guiado a hablar antes del anticristo, a hablar del avivamiento. Mientras estaba estudiando acerca del anticristo, leía que nosotros a quien estamos esperando no es al anticristo. Nosotros a quien estamos esperando es a Cristo. Nuestra esperanza es encontrarnos con Cristo. No tenemos que hacerle publicidad al anticristo, aunque debemos conocer cómo vendrá, cómo actuará y qué hará. Y la Biblia nos lo deja muy claro. Por esa razón es que vamos a estudiarlo en su momento. Pero me sentía guiado a leer el libro de avivamiento. En este libro de avivamiento del Dr. Brian Bailey nos dice que antes de todas las circunstancias, como iglesia, como cristianos, debemos de preparar nuestro corazón. No solamente preparar nuestro corazón para encontrarnos con Cristo, tener unas ropas de lino fino resplandeciente que habla en el libro de Apocalipsis, que son las acciones justas, sino que también nosotros debemos de pedir por el avivamiento. Pero bien,
ya introduciéndonos en el tema, la pregunta principal a este tema es, ¿qué es el avivamiento? ¿Cuál es el significado de avivamiento? Aunque la palabra avivamiento tal cual no aparece en el idioma castellano, sí nos hace mención en ciertas partes de la Biblia, y también podemos ver, de acuerdo al significado de la palabra avivamiento, algunas escenas de las cuales hablaremos. Vamos a hablar acerca de cómo atraer el avivamiento y cómo empieza el avivamiento y qué obstaculiza el avivamiento también. Bueno, primeramente vamos a ver qué es el avivamiento. El avivamiento es, como lo vemos en Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo sobre cristianos, sobre la iglesia, sobre una ciudad, sobre un país. O, en este caso, sobre el mundo entero. El avivamiento entonces es el Espíritu Santo como un aguacero que viene, y ese avivamiento lo que va a traer, otro de sus significados, es animar, encender o revivir. ¿Sí? Esta parte y este significado de revivir, lo que significa avivamiento, quiere decir que algo que está muerto va a tomar otra vez vida. Por eso la palabra avivamiento significa revivir. Y el avivamiento, hermanos, es atraído por cristianos, por iglesias, por familias. Pero el avivamiento es para revivir. Entonces, si el avivamiento es para revivir, ¿qué vamos a revivir? Muchos de nosotros como cristianos ya estamos viviendo como esos huesos secos que nos habla el profeta, huesos secos de los cuales no hay vida. Vivimos un cristianismo sin vida, vivimos un cristianismo religioso. No vivimos un cristianismo del cual produzca vida en nosotros y en nuestros seres, sino ya es algo monótono. Vamos a la iglesia como si fuera un club, nos vestimos bien, vamos, cantamos, termina la reunión, nos saludamos, platicamos nuestro día a día y nos vamos a nuestra casa. Y esperamos el siguiente domingo y así consecutivamente. Y tenemos que revivir lo que es el Espíritu Santo en nosotros, lo que es Cristo en nosotros y lo que es la voluntad de Cristo para nosotros como individual, como familia y como iglesia. Entonces el avivamiento es el derramamiento del Espíritu Santo que va a revivir, que va también a encender, porque quizá no todos los cristianos están en una parálisis, en una parte de su vida donde no hay esa manifestación del gozo, esa manifestación de los frutos del Espíritu Santo. Es simplemente una higuera que no tiene fruto. Hay una parte en donde el cristiano está batallando y un paso atrás, un paso adelante, y esa es la parte donde se tiene que encender para que los que caminen corran y los que corran vuelen. Es por eso que el avivamiento tiene que ser derramado en estos últimos tiempos, porque estamos viendo cómo la iglesia está opacándose, no está siendo la luz que debería de ser. Hoy en día el cristianismo está sacado de contexto por la acción de muchos cristianos. Se ha degenerado tanto el cristianismo por el testimonio que se ha dado. Prácticamente pocas personas quisieran ser cristianas, nos toman como neófitos, nos toman como hipócritas, cuando en realidad no es así. Las personas más inteligentes y más sabias yo las he encontrado en el cristianismo, pero son personas que han vivido lo que predican, han vivido lo que Cristo les ha hablado. No solamente se ha quedado en su mente, sino lo han vivido. Han actuado en esa palabra. Y yo he encontrado que las personas, como lo dije hace ratito, más inteligentes y más sabias, son cristianos maduros. Porque no solamente viven este mundo, sino viven para la eternidad. Todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos predican, cómo se mueven, es porque saben que hay una eternidad. Y lo que hagamos en esta vida va a repercutir en la eternidad. Así que vivamos sabiamente como lo vamos a ver en estos momentos. Bien, siguiendo con lo que es el avivamiento, tenemos que ver que en la historia bíblica ha habido muchos procesos de avivamiento. Hubo un avivamiento a través de que Dios levantó a un juez que se llamó Sansón, pero Sansón cayó. Sansón le sacaron los ojos porque no tenía integridad en su vida. Sansón no había permitido que el Espíritu Santo hiciera una obra profunda en su vida y por tal motivo se metió con una mujer que estaba prohibido para los judíos de aquel entonces. Aparte eran sus enemigos, era una filistea, y pues Sansón cayó porque no permitió al Espíritu Santo hacerle una obra en su corazón profundamente.
Pero Dios levantó a Sansón para que trajera avivamiento. En una ocasión mató a 3,000 filisteos con solo la mandíbula de un burro. Sansón era una persona muy fuerte y Dios usó a Sansón. También Dios utilizó a Salomón. A Salomón Dios lo utilizó y le dio el espíritu de inteligencia y de entendimiento. Pero volvemos a lo mismo. No había una obra íntegra en el corazón de Salomón. ¿Y qué pasó con Salomón? Terminó amargado y con tantas esposas que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Una de esas tantas 700 esposas les hizo iglesias, templos para sus dioses paganos y cayó en la idolatría, dejando al Dios verdadero que se le había presentado, al Dios de sus padres. Salomón cayó en idolatría. Podemos ver, hermanos, que a muchos cristianos sinceros, a muchos creyentes sinceros, esto le causa un revuelo en su mente, cómo Dios puede levantar a un Sansón, a un Salomón, siendo no personas íntegras, y poder ver que a través de la vida de ellos cumplieron parte del propósito, pero no completo, y cayeron. Y eso puede sacar nuestra mente de lo que realmente es un avivamiento, y puede haber un tropiezo en nuestra mente y puede decir, ¿será que el avivamiento es así? ¿No es así? Porque bien, estas personas levantaron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel lo levantaron, y fue un avivamiento en su momento. Pero aquí podemos ver que estas personas tenían la unción de Dios. Y aquí podemos sacar esta frase que leí del pastor Brian Bailey, que dice, la unción por sí sola no es suficiente. Quiere decir que podemos tener la unción de echar demonios, de sanar, de predicar, de tener el espíritu de sabiduría e inteligencia como Salomón, que la Biblia dice que no había otro igual de sabio que él en la tierra. Y poder tener el espíritu de poder, como lo tenía Sansón, y aún así caer y estar fuera de los propósitos de Dios, teniendo la unción. Así que vuelvo a repetir la frase. La unción por sí sola no es suficiente. Es necesario la preparación de Dios en nuestra vida. Que la palabra de Dios no se quede solamente en nuestra mente, sino que venga y haya cavidad en nuestro corazón y pueda dar un fruto del 30 al 60 y al 100 por uno. Para que nosotros entonces, con la unción y con la manifestación de la obra de Dios en nuestra vida que le hemos permitido trabajar, nosotros podamos ser victoriosos y nosotros podamos ser de esas personas de las cuales Cristo tiene su contentamiento. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué el avivamiento ha acabado? ¿Por qué en estas personas ha acabado el avivamiento y por qué no ha trascendido a más generaciones? Bien, ha acabado el avivamiento en estas personas, como podemos ver, porque no han permitido que Dios grabe su ley en sus corazones. Mire, en Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dios quiere que todas las personas, los cristianos, que conocen a su Dios, que conocen su palabra, no solamente esté la ley en su mente, que es necesario y así debe ser, debemos de meditar en la ley, para así hacer a un lado los pensamientos negativos y los dardos de fuego de Satanás. Pero debemos de permitirle al Espíritu Santo que la ley la escriba en las tablas de nuestro corazón, que ahí esté grabada la ley, que ya sea por una acción natural que nosotros actuemos, ¿sí? No por la imposición, sino que la ley de Dios esté grabada en nuestros corazones. Esa es la razón por la cual Salomón y Sansón y algunos jueces pasados también cayeron y no siguió el avivamiento, porque no permitieron que Dios escribiera la ley en sus corazones. No quisieron obedecer la palabra que Dios les había dado de vivir en integridad, vivir en rectitud, vivir conforme a la verdad de la palabra. Quisieron vivir conforme a sus pensamientos, a sus intenciones y al momento. Y por esa razón es que el avivamiento acabó. El avivamiento acabó con Sansón y Salomón, viendo nada más estos dos ejemplos. Pero eso no quiere decir que Dios estuvo mal. Eso no quiere decir que el avivamiento esté mal. Eso quiere decir que viendo en retrospectiva la vida de estas dos personas,
nosotros podamos poner marcha en la acción de la palabra que Dios nos ha hablado para que no terminemos como ellos. Mire, Sansón pudo salvar su alma. Se le permitió el arrepentimiento, se le concedió. Pero Salomón parece ser que fue una persona amargada que no se arrepintió. Una persona que tuvo remordimientos de su forma de vivir, de su forma de ser, de que ya no encontraba contentamiento. Pero platicaba con el pastor Duncan y él decía, no sabemos si está en el cielo. No sabemos, imagínense. Una persona que tenía esta unción, no saber si está en el cielo. Hermanos, nosotros no debemos de ser como nuestros antepasados. La Escritura se nos dejó también para ver los errores y aciertos de ellos. Nosotros queremos vivir en este momento en que se nos ha dicho y creemos que viene un avivamiento tan grande que va a cubrir la tierra la gloria de Dios. Pero ¿sobre quién va a venir? ¿Quién va a ser el que va a producir ese avivamiento? ¿Quién va a ser el que va a responder como Isaías? Ciertamente, nosotros necesitamos ser como Habacuc. Habacuc estaba en un momento donde iba a venir un juicio. Y Habacuc dice, en el capítulo 3:2, dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer en la ira, acuérdate de tu misericordia. Habacuc también estaba pidiendo por un avivamiento, hermanos. Habacuc estaba haciendo una oración que quedó plasmada en la Biblia y dice así: Oh Jehová, oí tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Este aviva tu obra habla de avivamiento, aviva. Trae un avivamiento, es lo que está diciendo Habacuc. Es su oración, había un anhelo que Dios había puesto en el corazón de Habacuc para que trajera un avivamiento. Y Dios escuchó el clamor. Pero no solamente Habacuc pidió por un avivamiento, sino también en el versículo 3 dice que él pide misericordia porque los juicios son correctos. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde hay gran apostasía. ¿Qué es la gran apostasía? Está dejando el mundo lo correcto, lo santo, lo verdadero, para irse en pos de dioses ajenos, en pos de sus propias concupiscencias. Han dejado lo correcto para irse por lo incorrecto. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hoy en día, asesinar bebés dentro del vientre de la madre es bueno, cuando Dios habla que eso se llama asesinato. Estamos viviendo en tiempos como vivía Habacuc, donde vienen los juicios, pero Habacuc no solamente se quedó en el aviva tu nombre en medio de los tiempos, sino que pedía misericordia. Habacuc en su oración pedía que Dios trajera en estos momentos de calamidad, trajera misericordia y avivara también su nombre. Son dos cosas que nosotros debemos de pedir, hermanos. Nosotros debemos de pedir misericordia. En esta pandemia que estamos viviendo, la pregunta es, hermanos, ¿usted está esperando que el tiempo pase y que el gobierno nos diga ya puedes salir y que la economía se reactive por sí sola? ¿O usted está haciendo como Habacuc que dijo, ten misericordia y aviva tu nombre? Aviva tu nombre en medio de los tiempos. Nosotros podemos esperar y ver que el mundo se componga. A saber si se compondrá, ¿verdad? O nosotros podemos implorar al Dios de nuestras vidas, al Dios Todopoderoso, y decirle: Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de la humanidad. Tus juicios son correctos, pero ten misericordia y manda un avivamiento a nuestras vidas. Haz engrandecer tu nombre en medio de estos tiempos. Dios quiere que nosotros intercedamos. Para iniciar el avivamiento es necesario que una persona interceda. Es necesario que alguien se ponga en la brecha y pida: oh Dios, ten misericordia y aviva nuestras vidas. Aviva nuestro corazón, manifiesta tu Espíritu Santo, derrama tu Espíritu Santo y detén tus juicios. Es bien sabido que los cristianos, por la oración y la intercesión, pueden detener juicios en pueblos, en ciudades y países. Cuenta el doctor Brian Bailey que estaban en cierto país
y venía una crisis climática donde no iba a llover y por tanto iba a haber una crisis alimentaria, Dios le hizo saber en una visión que esto iba a venir. Y vino. Y pasó lo que Dios le dijo, que iba a haber una crisis. Una crisis económica donde iban a morir personas por la falta de alimento. Porque no iba a llover. Pero Dios le dijo, pero clama por misericordia. Clama por misericordia y ponte en la brecha. Y Dios lo hizo. Y Brian Bailey obedeció y el Señor quitó este juicio. Quitó este juicio. ¿Se acuerdan de Abraham y Lot? Jesús le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercedió para que no viniera ese juicio. Se puso a hablar con su amigo Jesús, Dios y Señor de toda la tierra, y accedió que si había algunos justos, fue bajando la lista, Dios no iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero no los encontró. ¿Por qué Dios iba a dejar el juicio a un lado de Sodoma y Gomorra? Porque Abraham estaba intercediendo. Porque Abraham estaba haciendo la sal. Y acuérdese que uno de los atributos de la sal es preservar. Preserva. ¿De qué preserva? Del juicio. Pero hermanos, los juicios también se desencadenan porque cristianos están muertos. Viven en sus delitos y pecados. Y viven como el mundo. Es más, algunos peores. Son tibios. Y un versículo, yo creo que el de los peores versículos es que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Es un versículo fuerte. Mismo Dios dice, te vomitaré de mi boca a los que son tibios. Hemos dejado ser la sal. Pero Dios quiera poner en este momento en nuestro corazón y poner un fervor de pedir por el avivamiento en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestras iglesias y comunidades. Es necesario ponernos en la brecha y que la sal nuevamente tenga sabor, tenga sazón. Es necesario que nosotros volvamos a tener ese fervor por el mover del Espíritu Santo. Es necesario hoy en día el avivamiento, hermanos. Pero primer punto para que venga el avivamiento es que nosotros debemos de interceder por el avivamiento. Debemos de orar para que Dios traiga avivamiento y a su vez esperar a que Dios nos hable. A que Dios nos hable, porque normalmente el avivamiento empieza por una persona y por su casa. El avivamiento empieza, repito, por una persona y empieza en su casa. Pero si no intercedemos, Dios no nos va a mostrar el obstáculo que está impidiendo que venga el avivamiento. Es necesario que nosotros intercedamos para que venga el avivamiento y decirle, Dios, ¿qué está obstaculizando el avivamiento en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad? Algunos quizá ya saben que está deteniendo el avivamiento, otros no. Fíjense que en Isaías, cuando fue levantado como profeta, Isaías tuvo un encuentro con Jesús, donde los serafines gritaban, Santo, Santo, Santo. ¿Y qué dijo Isaías? ¡Ay de mí que soy hombre de labios inmundos! ¡Ay de mí!, dice Isaías. Porque a la luz del encuentro con Cristo, Jesús le mostró el obstáculo que él tenía, el pecado que él tenía para poder salir y predicar y mantener y abrir los cielos para que hubiera un avivamiento en Israel. Solamente en la presencia de Dios, Isaías el profeta, solamente en la presencia se dio cuenta que tenía labios inmundos. Solamente ahí se dio cuenta. No se dio cuenta cuando estaba llevando su vida normal y Isaías era piadoso. Pero había un obstáculo en su vida y eran sus labios. Cuando tuvo un encuentro con Jesús en los cielos y pudo ver a los serafines y se dio cuenta de la gloria de Dios, pudo ver el obstáculo que él tenía, el pecado, ¿sí? Sus labios inmundos. Pero Dios los limpió. Dios los limpió y es uno de los profetas más poderosos que hay en la Biblia y en la historia de la humanidad. Así que debemos de esperar a que Dios, una vez que intercedamos, una vez que nos pongamos en la brecha, decirle, Dios, pon esa carga de mí por el avivamiento en esta tierra, en mi vida, en mi familia, que tu gloria sea manifestada. Debemos esperar que Dios nos hable. Y cuando Dios nos hable, tenemos que actuar bajo esa palabra. Comenta
que había una persona que estaba pidiendo igual por el avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo en su vida. Y Dios le pidió una cosa muy sencilla a este hermano. Le dijo, deja libre el ave que tienes enjaulada, una ave silvestre. Él pensaba, no creo que Dios me haya hablado, ¿cómo Dios me está pidiendo que deje salir a una ave silvestre, que le dé libertad? Pero Dios le seguía diciendo, deja libre al ave. Él obedeció, dejó libre al ave y en ese momento, ¡pum!, viene el Espíritu Santo sobre la vida de este hermano. Quizá habrá cosas muy pequeñas que Dios nos diga que tenemos que hacer y vendrá para nosotros ese avivamiento. Quizá son otras cosas fuertes, qué dejar, qué hacer, qué no hacer, qué pecado, qué pensamiento, qué persona, qué actividad para que venga el avivamiento. Es necesario tener los oídos muy abiertos y obedecer cuando Dios nos hable. Pero quiero ser muy repetitivo, lo importante es interceder y decir, aviva tu nombre en medio de los tiempos. Interceder por el avivamiento. Pero ¿por qué es necesario un avivamiento? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué es necesario el avivamiento? El avivamiento no solamente es para atraer a los inconversos a Cristo, que es una parte, sino el avivamiento de las partes más importantes es que vienen los juicios de Dios. Y normalmente los juicios y el avivamiento coexisten. Viven juntos, coexisten. Esto lo podemos ver en Isaías 60, versículo 1, que dice así, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre de ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista la gloria. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Avivamiento, hermanos, para estos últimos tiempos. Este versículo de Isaías 61 está hablando de avivamiento a la iglesia. Pero acuérdense lo que dije, el avivamiento y los juicios coexisten. ¿Por qué tiene que levantarse la iglesia con la luz del Espíritu Santo? La luz de Jehová, ¿por qué es necesaria que el Espíritu Santo venga sobre un cristiano? Porque dice el versículo 2, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Tinieblas van a cubrir la tierra. Entonces, una de las partes más importantes para que usted y yo y la iglesia tenga avivamiento es porque vamos a ser sostenidos por el avivamiento, por el gozo que va a causar en nuestro corazón. El gozo va a ser nuestra fortaleza en medio de los tiempos de juicios, en medio de las calamidades. Lo que nos va a sostener es el avivamiento, el Espíritu Santo derramado sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Por eso es necesario el avivamiento, porque van a venir juicios en donde nuestra fe podría ser movida. Pero si estamos avivados, el avivamiento es para provisión también de la iglesia, como menciona la historia de la iglesia. En 1930, en el reino de Gales, hubo una sequía económica. Hubo una crisis donde no llovía, donde hubo un desabasto de comidas. Y los cristianos en las alacenas ponían las manos, oraban y aparecía comida. Dejaban sus botes de leche, como antes, de vidrio afuera de su puerta, y al día siguiente aparecían llenos. El avivamiento es para sustentar a la iglesia y darles provisión a la iglesia. Sí es para los inconversos, sí es para la predicación del evangelio. Pero, sobre todo, es para guardar a la iglesia y darle provisión. Por eso, teniendo este entendimiento, es necesario que nosotros pidamos a Dios la intercesión del avivamiento, que pidamos que mande en nuestras vidas el avivamiento, hermanos. Porque vienen días de crisis. Vienen días en los cuales no va a estar el pastor. Vienen días en donde ya no se va a poder transmitir. Y donde usted va a tener que hacer uso del aceite de su lámpara. Fíjese que la parábola de las 10 vírgenes, cuando viene el esposo, que no sabían la hora, pero vino el Espíritu Santo y les dijo, ahí viene el novio. 5 de las vírgenes prudentes tenían su aceite y 5 insensatas tenían muy poco aceite o no tenían aceite. ¿Y qué dijeron las que no tenían aceite? Tipificando la oración y el Espíritu Santo en sus vidas. Tipificando las acciones. La obra del Espíritu Santo
en sus corazones, como hablábamos de integridad. Danos de tu aceite, le decían a las otras vírgenes, que sí tenían aceite, las vírgenes prudentes. Y ellas dijeron, no, porque nos podemos quedar nosotras sin aceite. Llegará un momento, hermanos, en que ya no podemos tener al pastor, no podemos tener ni a nuestra esposa, ni a nuestros familiares. Va a ser personal. Y va a ser, sálvese el que haya guardado aceite. El que haya guardado aceite. El que haya dejado que Dios hiciera una obra en su vida y vivir bajo lo que Dios le ha hablado, va a tener aceite y va a poder preservar su vida. Pero los que no tienen aceite van a querer buscarlo. Y va a ser demasiado tarde porque se va a ir en el rapto Jesús con las 5 vírgenes prudentes y se va a quedar. Y ya hablamos de los juicios. Pero es necesario, hermanos, que nosotros podamos pedir, interceder, para que venga el avivamiento en nuestras vidas. Es lo que nos va a sustentar, es lo que nos va a dar gozo. Es lo que va a quitar la psicosis y la paranoia. Acuérdense que hemos hablado que estas crisis que estamos viviendo hoy en día solo es un ensayo de lo que viene. Pero si en nuestras vidas hay avivamiento, podemos estar confiados de que Dios nos guardará, nos dará provisiones. Y no solo para nosotros, sino para otros hermanos. Por eso es necesario que nosotros estemos intercediendo por el avivamiento. Pero hay obstáculos, como decía, que impiden que el avivamiento venga, como en Isaías eran sus labios. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 3, versículo 7, nos habla de que para que nosotros intercedamos debemos de estar bien con nuestros cónyuges, o sea, el esposo con la esposa con el esposo, y viceversa también con los hijos y los hijos con los padres. Dice así, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted quiere interceder por el avivamiento y se está llevando mal con su esposa o con su esposo o con sus hijos, sus oraciones tienen estorbo, no llegan. Entonces usted dice, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Cómo está tratando a la primera línea, que es su familia, su esposo, su cónyuge, su familia, sus hijos? ¿Cómo los está tratando? Aquí dice el apóstol Pedro, dice que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, debemos de vivir en comunión, debemos de vivir en el amor de Cristo entre nosotros. Pero si estamos entre gritos, entre pleitos, entre distinciones entre nosotros, nuestras oraciones no van a ser escuchadas porque hay un estorbo. Entonces el primer estorbo que nosotros tenemos es que debemos de unirnos como familia con la mente de Cristo y la palabra de Cristo, vivir en una armonía en nuestros corazones, orar sí por la intercesión, pero también orar para que Dios sane nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, que Dios los sane, para que nuestras oraciones, nuestras intercesiones no tengan estorbo, hermanos. Debemos de empezar por el avivamiento en nuestras vidas, hacer lo que a nosotros nos toca, y el avivamiento empieza por nuestras vidas y por nuestras casas. Si usted se ha dado cuenta y ha leído la historia de algunos avivamientos, siempre ha empezado por una persona. Siempre empieza por una persona cercana a Dios que está intercediendo. Pero para que no tengan estorbo nuestras oraciones, el apóstol Pedro nos dice que vivamos sabiamente en unidad, en comunión, en nuestras casas, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no solamente viviendo así, sino teniendo oración entre nosotros en las casas. Si bien ya no podemos ir a la iglesia y tener los cantos, pero podemos tener algún culto en nuestras casas donde Dios se pueda mover, donde podamos interceder como familia. Es necesario que nosotros podamos llevarnos bien conforme a la palabra de Dios en nuestras casas para que no tengamos estorbo. Por esa razón es que el avivamiento se puede frenar desde nuestras casas, hermanos. Esa es una de las razones por la cual el profeta Malaquías en el capítulo 4, 5 y 6 dice: antes que venga el día de Jehová grande y terrible, estos son los juicios del Apocalipsis, los que están por venir, ya estamos muy cerca, está caracterizado por el hecho de que los corazones de los padres se volverán a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías nos dice que antes de que venga ese día terrible, tiene que volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a sus hijos. Ya vimos en Pedro por qué. Ya vimos por qué. Porque así va a venir y va a desatar el avivamiento. Dice, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Es necesario que los padres, los hijos, podamos vivir en esta comunión
unánimes con la mente de Cristo como nuestra cabeza y podamos nosotros tener la relación como la esposa que es la iglesia con Cristo y como Cristo tiene la relación con su Padre. Una relación santa. Es necesario que ahí empecemos en nuestras casas, que ahí seamos la luz, que ahí seamos la sal. Usted puede salir a la calle, usted puede ser en la iglesia y puede dar otra cara, pero en su casa no. Es necesario que ahí empecemos, hermanos. Por esta razón dice, haré volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Es por esta razón que Dios va a hacer eso. No en todos, sino en los que abran sus oídos y pongan por obra la palabra de Dios. Esta palabra es necesario que ahí empecemos, hermanos, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Como vemos en el apóstol Pedro y en Malaquías, en el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios habla de tener una relación en nuestras casas. Eso puede impedir el avivamiento. Entonces, bien, hermanos, nosotros debemos de orar por el avivamiento, interceder por el avivamiento, porque vienen sus juicios, y debemos de pedir misericordia. Una vez que nosotros estemos intercediendo de todo corazón para que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, es necesario esperar porque Dios nos va a hablar de un obstáculo. Uno de estos obstáculos, como lo mencioné, puede ser nuestra familia, la comunión que ahí tenemos. Otro obstáculo puede ser una área de pecado, una área que debemos de dejar, o simplemente un hecho que Dios quiera, como la del ave silvestre, para que Dios desate el avivamiento en nuestras vidas, hermanos. Pero ¿por qué es necesario el avivamiento? Es porque Dios nos va a proteger y nos va a sustentar, y el avivamiento traerá el gozo que nos hará pasar por toda esta tribulación que viene. Es por eso que es necesario el avivamiento. Hay más obstáculos que nosotros vamos a ver el siguiente miércoles, pero estos son de los principales obstáculos. Que nosotros podamos tener un atrio, una iglesia, un lugar santo, un lugar santísimo en nuestras vidas, pero también en nuestras casas, hermanos. Que podamos nosotros ser luz desde nuestras casas. Ahí es donde nos conocemos. Mis hermanos, yo los dejo con esta palabra. Espero que haya llegado a sus corazones y en nuestras oraciones que podamos interceder. Si no tenemos esa carga por el avivamiento, pidámosle a Dios, hermanos, porque es lo único que a usted lo va a preservar. El avivamiento en su vida, hermanos. Por eso es necesario que hoy lo pidamos. Yo los despido, les agradezco mucho, hermanos, que hayan tenido paciencia para este tema. Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Quedan despedidos, Dios les bendiga y Dios sea el que los guarde. En el nombre de Jesús, amén.